que ahora se eleva la petición para Vito Quiles y Javier Negre. 4 años y medio de prisión que piden, en este caso, la acusación particular en representación de la víctima. María Espínola, ¿qué ha ocurrido? Cuéntanos, tribunales. Sí, Vito Quiles y Javier Negre se enfrentan a una petición de 4 años y medio de cárcel. En marzo de 2024, Vito Quiles grabó una entrevista a una mujer, una joven que sufre un 75% de discapacidad intelectual, cuando ella participaba en una protesta ciudadana en la sede del Partido Popular. La entrevista fue emitida en el canal que dirige Javier Negre y además el propio Negre la compartió en sus redes sociales con el siguiente mensaje: cuando os digo que los votantes de Sánchez no dan para más, me refiero a esto, en clara alusión a la discapacidad que sufre la joven. Vito Quiles y Javier Negre se sentarán en el banquillo por un presunto delito contra la dignidad y la integridad de una mujer con discapacidad. Vito Quiles va pa'lante por delincuente y maleante. Rubén Sánchez lo tiene pillado por los huevos. Y Vito Sopellari va a acabar en talegado. Llorarás en la celda y no habrá Javier Negre que te salve. María Espínola, mantenemos línea abierta. Pues ojo, porque Violeta, el caso de Violeta, estamos hablando de 75% de discapacidad. La acusación particular pide 4 años y medio de prisión para Vito Quiles y Javier Negre. 4 años de prisión para Vito Quiles y Javier Negre es lo que pide el sindicato de estudiantes por estos hechos. Se dedicaran a denigrar públicamente y a difundir toda una serie de vídeos y de imágenes riéndose, denigrando, dejando a nuestra compañera de Libres y Combativas, Violeta, una compañera con diversidad funcional. La organización sentará en el banquillo a Vito Quiles y Javier Negre por hacer y difundir esta entrevista. Aprovechando que la víctima se separó momentáneamente de sus acompañantes. Deberían estar en la cárcel desde hace mucho tiempo. Por este mismo caso, la Fiscalía pide 2 años para Quiles y 1 y medio para Negre. No ganamos a disgustos, ¿eh? Ellos responden. Apesta narcorrégimen esta campaña del gobierno que instrumentaliza a la Fiscalía para arremeter contra sus rivales. Ya dije que el gobierno de Sánchez quiere meterme en la cárcel, así funciona el sanchismo. El caso ya está en marcha. No nos vamos a conformar con menos que con tener que dejar de soportar la impunidad de la que gozan todos los días. Y ahora la justicia decidirá. Que esto no es el final de nada. Cuando la jueza interrogó a Vito Quiles, le preguntó si publicaba cualquier cosa que alguien le contase dándola por cierta sin preocuparse de hacer el más mínimo esfuerzo por verificar si era cierto. Es decir, le preguntó si hace periodismo. Quiles fue incapaz de justificar cómo había contrastado ni una sola de las informaciones que lanzó sobre mí. Cuando la jueza concluye en su auto de procesamiento que Quiles no ha actuado acatando el deber ético y profesional del periodismo, lo hace tras haber investigado el contenido de las 42 publicaciones por las que le interpuse la querella. Lo hace tras haber preguntado a Quiles por ellas y tras haber leído los escritos donde su abogado intentó justificar algunas de las cosas que había dicho sobre mí. Y la jueza llega a la conclusión de que hay indicios suficientes para procesarlo a fin de determinar si con esas publicaciones cometió delitos de injurias y calumnias. La magistrada llega a la conclusión, y vuelvo a citar textual, de que resultan claros indicios de que su afán fue vejar, ofender y vilipendiar al querellante ante la opinión pública, y que lo hizo con ánimo de venganza, y que ese afán le llevó a utilizar en sus mensajes expresiones altamente ofensivas sin ninguna justificación legítima, no amparadas por la libertad de expresión, derecho este que no otorga el derecho a la ofensa. ¿De qué estamos? Este caso es espeluznante, pero claro, es uno más en la operativa de estos agitadores de la extrema derecha. Sin ninguna duda, y además fijaos en el componente de crueldad que ofrece este tipo de contenidos que habitualmente dan este tipo de pseudoperiodistas y pseudomedios, de cebarse con esta persona. Además, la Fiscalía es muy clara con lo que dice. Dice que tenía el ánimo de humillar, ¿no? De presentar un contenido humillante, aprovechando que tiene decenas de miles de seguidores estas dos personas en redes sociales para que el escarnio se amplifique y se viralice, ¿no? Por lo tanto, aquí la Fiscalía ha estado muy contundente, le pide 2 años de cárcel, es bastante alta la petición y además le pide también que se le prohíba ejercer como periodista.
Esto es un dato importante que hay que tener en cuenta, que entre las medidas que exige la Fiscalía está también esto, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos ante, por fin, ¿no?, que se tomen medidas contra este tipo de acoso, ¿no?, y de exaltación de la crueldad, ¿no?, que muchos de estos personajes, ¿no?, pues se dedican a hacer en redes sociales. Lo que pasa es que dices la Fiscalía, y ojo que la acusación en este caso pide 4 años y medio. ¿Podemos estar ante un caso que podría suponer para estos tipos un punto y aparte? Porque dices, quiere que se impida que ejerzan. Lo de que ejercen como periodistas es mucho decir, pero bueno, lo cierto es que están por ahí haciendo como tal. Claro, la acusación particular en representación de Violeta, de la víctima, pues obviamente pues pide una pena más alta y además yo creo que aquí está de alguna manera reivindicando lo que muchas personas que han sido víctimas y siguen siendo víctimas de estos personajes, ¿no?, pues están de alguna manera exigiendo, y es que se le pare los pies de alguna manera, ¿no? Y por lo tanto creo que aquí el paso que ha dado esta asociación Libres y Combativas, ¿no?, para sentar en el banquillo a Vito Quiles y a Javier Negre por estos hechos tan deleznables, pues son muy importantes y puede marcar un antes y un después, ¿eh? Ojo, porque si esto se lleva para adelante y son condenados, pues quizás los vemos desaparecer por un tiempo de las redes sociales y de los escenarios y de los mítines del Partido Popular también. Bueno, pues estaremos atentos. Mira lo siguiente, Miquel, gracias, buenas tardes, pero Me parece moralmente inaceptable, éticamente imposible de describir el que alguien utilice a una persona con un nivel de diversidad tan elevado como el que era esta mujer para hacer que los votantes en teoría del Partido Socialista digan todos son malísimos, todos tienen un nivel de discapacidad, por eso como son tontos votan al Partido Socialista. Primero, porque significa poner a esa mujer en el foco, ¿no?, de una especie de rechazo social, ¿no?, para un tipo de gente inaceptable. Y a mí me parece que esto tiene que pagar. O sea, Vito Quiles es una persona que, en fin, todos estamos acostumbrados y sabemos todo lo que está haciendo de persecución, de acoso, etcétera, ¿no? Lo de Rubén Sánchez hace poco, lo de Sara, que es, en fin, una cosa deleznable. Entonces yo lo lamento, pero creo que esta gente no puede estar en la calle tranquilamente. Tiene que pagar por todo eso que está haciendo, que es denigrar a una persona además diversa, es decir, denigrar a la gente que no piensa como ellos. No es aceptable ninguno del tipo de funcionamiento que están teniendo y de cómo utilizan en las redes sociales. Y con discapacidad, pero hablabas de de ética, ¿crees que esta gente tiene ética? Pues claro que no, o sea, les pregunto. Claro, son gente, la pregunta. Aquí, no, claro que no tienen ética, no tienen principios y solo lo que están haciendo es utilizando esto para el parné, si es que eso es lo que estamos hablando. El problema es quién está financiando a este tipo de gentuza. Eso es lo que a mí me preocupa, porque cuando sale lo del Congreso de los Diputados y ves que el Partido Popular dice no, que sigan siendo periodistas en el Congreso, no, que cierren una campaña electoral, ¿de qué estamos hablando? De quien los financia. Ellos no tienen principios, pero el problema es que tienen muchos menos principios quienes están pagando a este tipo de gentuza. Rocío. Desde aquí, sobre todo, mandar todo el apoyo a Violeta, me parece súper valiente. También al colectivo, al sindicato de estudiantes que ha conseguido mandar a Vito al banquillo. Y ojalá este sea la primera vez que le vamos a ver de muchas, porque esto que hemos visto, que llevamos contando aquí unos días, es estremecedor, que se atreva siempre con las personas más vulnerables. Ojo, Vito solo se atreve con personas vulnerables, no se atreve con quienes de verdad seguramente podrían darle réplica y hacerles daño, la verdad. Entonces es estremecedor y ojalá... Sí, y sobre todo eso, el principio de que, porque vemos que hay muchos casos como puede ser el de Sara, claro. Bueno, pues ojo a lo siguiente que llega, relacionado precisamente los amigos de esta gente. Milei, ojo, mucho se habla de la libertad, le puso la medalla a Ayuso, otros como Abascal dicen que es el camino. Milei ha prohibido el acceso de los periodistas a la sede del gobierno, a la Casa Rosada. Milei acuciado por escándalos de corrupción y la inflación. Esta decisión que dicen no tiene precedentes desde la dictadura. Vean lo que es la libertad, según Ayuso, que le puso la medalla. Pero no precisamente la de prensa. Milei prohíbe el acceso a todos los periodistas a la Casa Rosada, un hecho inédito que no pasó ni en la última dictadura del país. Unas medidas que suenan a aire fresco. El presidente argentino alega motivos de seguridad nacional para defender un hecho inédito que no había sucedido ni siquiera durante la última dictadura que vivieron los argentinos, pero que ahora vivirán con Javier Milei.
el presidente halagado por Vox. Presidente de una nación hermana y a un aliado de Vox. Y condecorado por Ayuso. Pues sí, ha recibido una distinción el presidente de la Argentina. ¡Carajo! Ha tomado esta medida alegando un presunto caso de espionaje, aunque en sus redes sociales saca a relucir sus verdaderos sentimientos por la prensa. Me encantaría ver a esas basuras inmundas que portan credencial de periodistas. Acosado por la inflación y por noticias de corrupción de su gobierno, el presidente argentino por fin se ha lanzado con la motosierra, pero directo por la prensa. Estos son, Ernesto Ekaizer, que tienes tu procedencia también en Argentina, los que hablan de la libertad. Le pone a Ayuso la medalla incluso por la libertad y prohíben el acceso de los periodistas. Tremendo. Realmente lo que está pasando en Argentina es un fenómeno de desintegración. Argentina se está desintegrando socialmente, políticamente. Realmente la supresión de todos los servicios públicos está a la orden del día. La supresión de toda la, ya no digo de conquista, sino de un sistema democrático primario, está puesta en cuestión por Milei. Lo que hemos visto de la Casa Rosada, pues no deja entrar a los periodistas a la Casa Rosada, la Casa de Gobierno. En efecto, eso no ocurría ni siquiera en la dictadura militar. Por lo tanto, cuando se oye aquí a la gente en España, a Cayetano Álvarez de Toledo, a Esperanza Aguirre, a Ayuso le puso la medalla. A Isabel Díaz Ayuso, a Miguel Ángel Rodríguez, apoyar a Milei, esto ya no es un problema ideológico. Es apoyar la desintegración de la Argentina. No es apoyar al peronismo, no es apoyar al radicalismo, no es apoyar a la izquierda argentina. Apoyar a Milei es apoyar un régimen fascista que desintegra socialmente y que ha convertido a Argentina, también otros gobiernos la han convertido, pero ha rematado la desintegración social. Lo que pasa es que pido una clave, Alberto y Gloria Marcos. Claro, si este es el camino que están diciendo algunos aquí en España, porque aquí Vox y dirigentes del Partido Popular están con Milei. ¿Esto es lo que ellos quieren? Pues se meten, por ejemplo, con Televisión Española. ¿Este es el camino, entonces? Hombre, es un que titular os pido, venga. Es que, de hecho, vetar a la prensa es un clásico de la ultraderecha. No hay más que preguntarle precisamente a Vox, que también tiene vetados y que ha vetado a muchos periodistas también en varios de sus actos, incluso en su propia sede. Yo te voy a hablar de otro amigo de Milei, que es precisamente Vito Quiles. Hablábamos de él. Todo esto viene porque han hecho exactamente lo mismo que ha hecho Vito Quiles, grabar donde no debían dentro de la Casa Rosada. Es impedir que en un Estado de Derecho funcione la libertad de expresión. Y antes de ayer, además, dijo que la educación no era un derecho, Milei. Y eso es lo que premia a Ayuso. Además de Vox, también Ayuso va por ese camino.